Queridos hermanos, cuando nosotros nos acostumbramos a escuchar a un predicador, nos gusta recibir palabra. Y lo más hermoso es que Dios siempre tiene palabra. Dios siempre tiene palabra para nuestras vidas. Porque no podríamos vivir como hijos de Dios si no estaríamos guiados por lo que Dios quiere que nosotros recibamos y hagamos. Y queridos hermanos, esta prédica yo la he recibido el día martes a las 3:20 de la madrugada. Yo estaba en medio de un embate del enemigo y mientras estaba en ese embate con el enemigo, acostada en la cama, el Señor me habló. Porque yo el lunes le había dicho, Señor, ¿qué hablo el domingo? Siempre me gusta toda la semana estar orando. Y oro hasta que el Señor no me dice esto, no dejo de orar. Entonces el lunes había estado orando y le había estado diciendo, Señor, ¿qué voy a hablar el domingo? ¿Qué palabra tienes para tu pueblo? Entonces, en ese momento que yo no me sentía muy bien porque el enemigo me estaba atacando, en ese momento recibí la palabra. Vas a hablar, me dice el Señor, del fariseo y del publicano. Entonces, cuando el Señor me dijo eso, yo le digo, pero Señor, yo ya he hablado de eso. Y hace poco he hablado. Ya está la prédica, la he subido por internet. Y el Señor me dijo, vas a hablar de eso. Primero me habló a mí, en lo personal, y me dejó ahí nomás. Después me dormí, después que terminé de hacer todo lo que tenía que hacer, como guerreros de Dios que somos, y me dormí. Ya por lo menos el Señor me había dicho de qué quería que hable. Y durante la semana el Señor me fue mostrando qué es lo que Él quería que yo tomara de esa prédica. Porque podemos estar toda una vida predicando de un mismo tema, pero el Señor va a hablar de distintas formas siempre. Entonces, mi aflicción era eso, ¿cómo voy a hablar de lo mismo? Y el Señor me dice que no vas a hablar de lo mismo. Entonces vamos a buscar Lucas capítulo 18. Y vamos a leer la historia del fariseo y del publicano, solo que el Señor me lo dijo al revés, del publicano y del fariseo. Del 9 al 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí es la parábola del fariseo y del publicano. Bien, queridos hermanos, esta es una lectura que nos deja enseñanzas muy profundas, y como yo le dije, la vez pasada cuando prediqué, el Señor me orientó a predicar de una manera, pero hoy el Señor me dijo, en este tiempo que el Señor me estuvo hablando a mi espíritu, me decía el Señor: focalízate en el publicano. Y por eso titulé yo la prédica: focalízate en tu interior. ¿Por qué, digamos, el Señor expuso esta parábola a esa gente que se creía justa? Porque había un abismo de diferencia entre un hombre y entre el otro. Y porque muchas veces, queridos hermanos, nosotros somos muy propensos a no reconocer nuestros errores. Y durante toda la semana el Señor me estuvo hablando y me estuvo diciendo: la salvación viene por el reconocimiento de nuestros errores. Y muchas veces venimos a la iglesia dispuestos o preparados
a ver con qué nos encontramos, a ver cómo vendrá este hermano, con qué actitud vendrá este hermano, a ver cómo vendrán vestidos los hermanos, a ver cómo esto y aquello, a ver qué dirá la prédica la sierva. Pero a veces venimos y vamos, todos en algún momento, con un espíritu crítico para decir a ver qué palo nos va a traer, nos va a tirar, a ver qué otra recriminación más va a tener sobre nuestras vidas. Y todos en algún momento hemos hecho esto. Fuimos predispuestos nuestro espíritu a ver qué llegaría a nuestra vida de los demás, o cómo actúan los demás, o qué hacen los demás. Pero aquí enfáticamente, vemos dos personas bien diferentes. Vemos a una que es la que estaba primero expuesta, el fariseo, que estaba puesto en pie y oraba consigo mismo, dice. Ni siquiera oraba con Dios, se estaba hablando a él mismo, parece. Y le decía: Dios, te doy gracias. Parece linda la oración, empieza dando gracias, ¿no? Porque a veces nos olvidamos nosotros de dar gracias al Señor, empezamos a pedir rápido y empezamos a orar y empezamos: Señor, dame esto y aquello, y Señor, yo quiero esto y quiero aquello. Pero empezó bien el fariseo. Empezó, dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y qué lindo que es a veces, hermanos, que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, te doy gracias porque no soy como esos que andan perdidos por el mundo, por esos, Señor, que andan sin esperanza, sin Dios, sin fe, sin destino, sin nada, ¿verdad? Pero la actitud de este hombre no era esa. No era ese reconocimiento de decir: Señor, gracias porque tu misericordia me salvó. Gracias, Señor, porque no soy como tantos en el mundo, podría ser uno más de ellos. No. La actitud de este hombre era: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está por ahí atrás mío. Entonces él empieza a mostrarle a sí mismo, porque no estaba orando ni siquiera con Dios, a mostrarse él sí mismo, creyendo que le estaba orando a Dios, y decirle: ayuno 2 veces a la semana, obras, doy diezmo de todo lo que gano, también lo que se ve, lo público, ¿verdad? Y ahí termina la oración del fariseo. Ahí termina. No soy como los demás pecadores y yo hago esto. Pero dice que estando lejos el publicano, un hombre pecador, porque los publicanos, cobradores de impuestos, nadie los quería porque eran gente injusta, que cobraban injustamente muchas veces. Entonces eran personas que tenían un currículum no muy grato, no eran muy queridos entre el gentío. Dice que este hombre no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Cómo sería la condición que él se sentía ahí en el santuario, que ni siquiera podía alzar los ojos al cielo? Si no, dice que se golpeaba el pecho. Y yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que en momentos de desesperación nos golpeamos el pecho. Por lo menos yo cuando estuve en la presencia del Señor, no muchas veces, pero sí en alguna me agarró desesperación y me golpeaba el pecho. No sé por qué razón, pero eso hacemos a veces cuando nos sentimos en desesperación. Y decía, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Eran las únicas palabras que le salían. Sé propicio, ten piedad, dicho de otra manera. Ten misericordia, acuérdate de mí, porque soy un pecador. Ahí él se reconocía realmente lo que era. Y estaba ahí en la presencia de Dios mismo, reconociéndose como lo que él era. Pero sin embargo termina la parábola el Señor diciendo: os digo, el versículo 14, que el publicano, el que solamente le salieron esas palabras: sé propicio a mi pecador, el que reconoció su condición, el que no podía alzar los ojos porque sabía que arriba en los cielos hay un Dios santo, dice, se fue a su casa justificado antes que el otro.
Porque, hermanos, la justificación a nuestra alma viene mediante el reconocimiento de nuestros pecados. La justificación, la posibilidad de poder ser salvos. Venimos como pecadores y salimos justificados. Venimos, como se vio en la clase de los niños, perdonados, sin ninguna cuenta en nuestra contra. Así se fue este publicano. Porque sigue diciendo el Señor, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mientras nosotros estemos en la vida, continuamente, en cualquier lugar, no solamente en la iglesia, sino en cualquier lugar, mirando a los demás, nunca vamos a ser justificados. Nunca la salvación va a llegar a nuestras vidas. Y el Señor me hablaba y me decía, focalízate en esto porque este es un secreto. Este es un secreto que pocos lo descubren. Pocos lo descubren. Por eso vivimos como infelices. Porque vivimos mirando lo que el otro nos hace. Vivimos infelices mirando cómo el otro vive. Vivimos como infelices mirando los defectos de otros. Las arrogancias de otros. Los enaltecimientos de otros. Sin embargo, este publicano lo podría haber estado mirando al fariseo ahí, pero él no lo miró al fariseo. Él se miró a él mismo. Y eso es el mensaje que quiero que des, me decía el Señor. Que le digas a la Grey, que le digas al pueblo que se mire a sí mismo. Que se mire su corazón. Que se mire su interior. Que mires por su vida. Porque, hermanos, si nosotros, dice el Señor, que sin santidad nadie verá a Dios. Si nosotros queremos ir al cielo, la santidad es un mirarnos a nosotros mismos. La santidad no comienza por mirar al otro. La santidad comienza por mirarme a mí mismo. Yo me empiezo a mirar cómo está mi condición. Empiezo a mirar cómo está mi vida. Empiezo a mirar cómo está mi corazón. Empiezo a mirar cómo está mi mente. Empiezo a mirar cómo estoy yo ante Dios. Empiezo a mirar cómo yo estoy ante mis hermanos. Empiezo a mirar cómo estoy yo conforme a la palabra de Dios, viviendo en este mundo. Como hija si soy hija, como esposa si soy esposa, como madre si soy madre, como hermanos si somos hermanos, como pastora, sierva, si tengo ese llamado. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar nuestro interior, no tenemos tiempo para mirar lo demás. Cuando empezamos a ver nuestro interior, empezamos a descubrir las cosas que el Señor quiere que descubramos. No nos vamos a salvar, hermanos, por estar llorando toda una vida. Anoche se predicó algo de eso. No nos vamos a salvar por estar toda la vida llorando por nuestra situación, llorando por el cónyuge malo que me ha tocado, llorando por los malos hijos que me han tocado o los malos padres que me han tocado sin elección, porque no los elegimos a los padres, y llorando por los malos vecinos que tenemos, y llorando por el mal patrón que tenemos, y llorando y llorando. No nos vamos a salvar por eso. Nos vamos a salvar por reconocer nuestra naturaleza, que todo la traemos. Naturaleza adámica se llama. Mientras no estemos conscientes de que todos hemos heredado esa naturaleza adámica, una naturaleza pecadora, una naturaleza donde está arraigado el mal. Por eso el apóstol Pablo dice, el mal que no quiero hacer, ese hago, mas el bien que yo quiero hacer, no lo hago, porque habita en mi carne la naturaleza del pecado. Entonces, hermanos, mientras nosotros no veamos nuestra condición, nunca va a poder empezar el proceso de la santificación. ¿Cuándo comienza el proceso de la santificación? Cuando estamos solos. Por eso el Señor en este tiempo nos está llevando a desierto. Escuché en un tiempo, pero hermana, no sé qué está pasando, dice, pero siento que estamos quedando solos. Mi familia, es como que cada vez ya las amigas que tenía antes no las tengo, hasta la familia, cada vez me doy cuenta que estamos quedando mi familia. Y yo le dije, hermana, es que este es el tiempo de los desiertos para todo hijo de Dios.
Porque la santidad no se da, hermanos, cuando estamos entre la multitud. Podemos vivir en santidad, pero cuando ya somos santificados. Pero cuando comenzamos el proceso, hermanos, el Señor nos lleva aparte, nos saca. Porque cuando estamos solos no queda otra cosa que mirarnos a nosotros mismos. Cuando estamos entre gente vamos a estar así, volteando la mirada para todos lados. Porque nos distraemos, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Distraernos, mirar a uno y al otro y ver las cosas del mundo. El mundo está para distraernos. Y cada vez el diablo pone más cosas para más distracción. Por eso hay miles de cristianos distraídos, miles de cristianos mundanos, porque están mirando tantas cosas del mundo que se olvidan de Dios y se olvidan de su corazón. Entonces, hermanos, cuando el Señor está queriendo sacar a su iglesia de la tierra, el Señor está llevando a algunos escogidos tuyos. Dice, son muchos los llamados, más pocos los escogidos. Y esos pocos escogidos van a tener que vivir conforme yo digo, 100% santidad. El Señor nunca pide menos del 100%, hermanos. El Señor pide o todo o nada. O seguirlo a Él o seguirlo al enemigo. O seguir el camino estrecho o seguir el camino ancho. El Señor no pide un medio. Un poquito y un poquito. 100% camino recto. 100% Jesucristo. 100% santidad. Pero para eso, hermanos, tenemos que tener la actitud del publicano. Entrar al santuario de Dios. Entro por tu gracia, Señor. Entro por tu gracia, Señor, al trono santísimo. Y no soy digno, Señor. Pero tú abriste un camino por misericordia. Cuando has muerto en la cruz del Calvario. Por misericordia lo abriste, Señor. Para que todo aquel que quiera entrar por ese camino al lugar santísimo pueda entrar. Pueda tener acceso al socorro oportuno para todas nuestras dificultades. Para todos nuestros reconocimientos. Y allí estamos en la presencia del Señor. No diciéndole, Señor, mira cómo me ha dañado mi padre, mira cómo me ha dañado mi propia madre, mira cómo me han dañado mis hijos, todos me han abandonado. Miran cómo me han abandonado mis compañeros, los hermanos de la iglesia. Mira, Señor, cómo esto y cómo aquello. No. Entra al lugar santísimo y mira tu indignidad y reconcíliate conmigo, porque algún día estarás parado frente a mí y toda esa multitud de gente que te han dañado, que han sido injustas, que te han golpeado, no estarán detrás tuyo. Después le tocará el turno a ellos, pero hoy estarás tú conmigo. Hermanos, la salvación es tan personal que si nosotros nos pasamos toda la vida mirando a aquel y aquel y aquel y aquel y aquel, vamos a ser condenados, como ya lo vamos a ver. Volvamos a Salmos capítulo 139. Me encanta este rey porque pecador fue, cometió pecado feo. Pero sin embargo, versículo 23 y 24 dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Reconocer que fallamos, hermanos, nos ayuda a crecer. Por todo el contrario de lo que muchos creen. No, yo si reconozco mis errores voy a ser avergonzado. No, yo si reconozco mis errores voy a ser humillado. No, yo si reconozco mis errores, después nadie me va a querer. No, si yo reconozco mis errores voy a cambiar y voy a tener otra actitud. Y después todo lo que yo tenía lo voy a perder. El Señor quiere que lo perdamos todo eso. Justamente. El Señor quiere que perdamos todo eso que nos hizo ser enaltecidos. Porque ese era el corazón del fariseo. Corazón enaltecido. Yo no soy como esos ladrones, como esos que matan y roban. No. Yo, Señor, hago esto, todas obras buenas. Y podemos hacer miles de obras buenas. Hasta los satánicos hacen obras buenas, hermanos. Miles de cantantes satánicos ayudan en los orfanatorios, ayudan en comedores y ayudan para que se operen personas que no tienen posibilidades y abren centros de rehabilitación.
y son satánicos. Muchos podemos hacer obras buenas acá en la tierra, pero al Señor le importa que nos examinemos nuestro corazón. Reconocer que fallamos nos va a ayudar a crecer. Por eso, hermanos, por eso estamos viendo tantas personas inmaduras, tantas. Asusta a la generación esta presente, asusta conversar con chicos de 20, 23 años, mentes de niños, relaciones inmaduras. Por eso nos duran las relaciones, porque son inmaduros, porque todo lo que Dios hizo en la tierra es para que seamos personas maduras. Pero pasa que nadie reconoce su error, pasa que nadie se reconoce sus errores. Siempre propenso a mirar al otro, y siempre propenso a que si el otro lo hace, yo también lo hago. Y nunca pensando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No me importa lo que toda mi familia haga, no me importa lo que todos mis amigos hagan, no me importa lo que la mayoría haga. ¿Qué te importa a ti, Señor? El publicano salió justificado. Entró al santuario como un pecador y salió justificado. Y ese hombre que salió justificado podía crecer espiritualmente. Los que crecen espiritualmente se van al cielo, hermanos. Ningún inmaduro se va a ir al cielo. Ningún inmaduro se va a ir al cielo. Es lo que no se entiende. A veces hay que ser duro para predicar y reincidente en lo mismo. Pero los que conocen el Evangelio de Jesucristo y no cambian, no se van al cielo, hermanos. Algunos, como el ladrón en la cruz, serán salvos así en el último momento. Serán salvos como por gracia, dice el Señor. Como pasados por fuego entrarán a la gloria del Señor. Y no tendrán ninguna recompensa, estarán en el cielo y vaya a saber, en el cielo también hay lugares de privilegio. Y nosotros, hermanos, el único orgullo que tenemos que tener acá en la tierra es de tener muchas cosas en el cielo. Ahí sí que tenemos que ser bien orgullosos. Señor, no me conformo con poco. Acá en la tierra, hermanos, no importa. Pero en el cielo no, Señor. Quiero lugares de privilegio, Señor. Quiero tener todo tu amor en el cielo. Quiero tener toda la recompensa. Quiero tener la corona más grande, Señor, en el cielo. Porque lo amamos al Señor. El que no admite sus errores se estanca. Se estanca en el proceso de crecimiento espiritual, se estanca en el proceso de crecimiento personal. Por eso hay personas despersonalizadas y muchas no tienen personalidad. Y uno dice, pero esta persona no tiene personalidad, hace lo que dice este, después va y se junta con el otro y hace lo que el otro, y el otro no tiene una personalidad de decir, yo no hago esto o hago esto, yo quiero esto o no quiero esto. Me junto con fulanito y soy como fulanito. Me junto con menganito y soy como menganito. Y así vivo despersonalizado. Se estancan los que no reconocen sus propios errores. No crecen espiritualmente, no crecen personalmente y no crecen emocionalmente. Increíble. Pero vemos adultos con mentes de jóvenes. Jóvenes con mente de adolescente. Y adolescentes con mente de niños, porque no crecen. Muchos inmaduros en las escuelas, en las universidades, en los trabajos y en las iglesias. Ya hoy se toma cualquier cosa, hermanos. Ya hoy todo vale, porque es muy difícil encontrar una persona madura. Hay personas que dañan a otras y jamás lo reconocen. Jamás lo reconocen. Viven toda su vida pensando que lo que han hecho está bien. O lo he dañado, bueno. Jamás lo reconocen. Una persona que sí reconoció sus errores, acabamos de leer, es el salmista, Salmo 19.
ejemplo tenemos en la Biblia, hermanos, para vivir sabiamente, no neciamente, sino sabiamente, hermanos. Salmos 19, versículos 12 y 13. Dice así el salmista David: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces, cuando nosotros creemos generalmente que todo lo que hacemos está bien, queridos hermanos, vamos en el camino de perdición. Cuando vamos caminando por la vida y nadie me enseñe, nadie me diga, no necesito iglesia, no necesito consejo de nadie, yo estoy parado bien en la vida, a mí nadie me mueve. Esas personas van en camino de perdición. No hay mejor cosa que decir: Señor, yo voy a la casa de Dios porque te necesito, Señor. Porque un día más de iglesia, Señor, un día más de reunión, Señor, sé, Señor, que es para mi bien. Así vamos a la casa de Dios a alabar nomás. Así vengamos a la casa de Dios a adorar nada más. Todo me edifica, Señor, tuyo. Tu palabra me edifica. Las alabanzas me llevan ante ti, Señor. La adoración me conmueve y me transforma. Tu espíritu me toca y no vuelvo a ser más el mismo. Muchas veces las personas que creen que todo lo que hacen está bien, lleva ese pensamiento a querer imponer su criterio personal y nunca aceptar el ajeno. No hay peor cosa que toparse con una persona que impone y nunca acepta. No hay peor cosa, hermanos, porque esa persona no deja crecer. No deja crecer a los demás. El que impone y nunca recibe. Hay personas que no se la puede nunca reconvenir. Nunca se las puede exhortar. Nunca se le puede mostrar un error, un defecto. Ni dicho con amor, ni dicho con enojo. De cualquier forma, no hay recepción. Hay muchas de estas personas. Porque es la soberbia, es el orgullo. Como acá dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Sí sabía el rey David lo que sería la soberbia, lo que sería el orgullo. Porque ocupar un lugar de reino no es un lugar que, digamos, de humildad. Cualquier estrato alto en esta vida va agarradito de la mano de la soberbia y del orgullo. Pero el rey David había descubierto y había entendido que tenga la posición que tenga acá en la tierra, necesitaba que Dios lo examine. Examíname, oh Dios, y prueba y ve si hay en mí camino de maldad. ¿Quién podrá entender sus propios errores?, decía allí el salmista. El salmista sabía que había una muralla que debía caer de su vida. Hermanos, tenemos murallones tenemos en nuestras vidas que tienen que ser derribados, hermanos. Tienen que ser derribados, porque mientras esas murallas estén presentes en nuestra vida, el poder del Santo Espíritu de Dios, que es el que comienza la obra en nosotros, jamás podrá entrar. El Espíritu Santo, hermanos, es el que comienza la obra en nuestras vidas. Y si nosotros somos soberbios y orgullosos, jamás daremos lugar al Espíritu Santo. Jamás caerán esas murallas. Y si esas murallas no caen, seguiremos caminando en el orgullo, en la soberbia, en creer que no necesitamos nunca ayuda ni nunca consejo de los demás. El salmista sabía que, dice, líbrame de los que me son ocultos, los errores que me son ocultos, Señor. Hay algunos que yo soy consciente, Señor, pero si hubiera algún error en mi vida que ni siquiera yo lo tengo en cuenta, líbrame, Señor, de eso. Líbrame. Eso es mirarse a uno mismo. Y no estar siempre enojado y diciendo, me hacen mal, me esto, me aquello.
sino, Señor, líbrame a mí de mis errores. Porque todos tenemos errores, hermanos, todos tenemos errores. Lucas, vamos a Lucas capítulo 7, el ejemplo de una mujer muy conocida. Otra mujer parecida al publicano. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 39. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, Jesucristo. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Eso hacen los que tienen espíritus fariseos. Eso hacen, se caracterizan por criticar. Si este que dice ser profeta supiera qué clase de mujer está besando los pies. Ay, queridos hermanos, Dios nos libre de criticar y de juzgar todo porque creemos que somos mejores que los demás. Sí, era pecadora esta mujer, sí. Miren lo que le dice Jesucristo. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte, le dice Jesucristo a Simón. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahí estaba María Magdalena. No estaba mirando a ver lo que hacía el otro y el otro, qué decían de ella. No estaba pensando qué iban a decir de mi vida si todos me conocen que soy una prostituta. No. Se reconoció pecadora y fue a quien tenía que ir. Fue a quien tenía que ir, a Jesucristo. Y allí comenzó a llorar. Es que, hermanos, cuando nosotros entendimos nuestra condición, empezamos a llorar en la presencia del Señor. Cuando vemos que somos seres indignos, que tenemos errores, que no somos íntegros, que necesitamos perdón y misericordia de Dios, vamos a estar en la presencia de Dios. No vamos a estar así mirando para un lado y para el otro, a ver qué hace el otro, a ver qué actitud tiene el otro. Vamos a estar en la presencia de Dios derrumbados, destruidos, porque reconocemos nuestras equivocaciones, reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Sin embargo, ahí estaba Simón también, mirando a Jesús, criticándole a la pecadora y criticándolo al maestro sin pecado. Es que el que critica, hermanos, no mide las consecuencias. Puede estar al frente un siervo de Dios santo y lo va a estar criticando. Es que el que no mira su corazón
es capaz de criticar a una sierva de Dios. Eso pasa, hermanos. Dos casos tenemos de personas pecadoras y justificadas. Pecadoras que miraron su corazón y lloraron y abrazaron a Jesús y besaron los pies de Jesucristo y lo ungieron a Jesús con sus lágrimas, con su perfume costosísimo. El otro no dio nada, porque el que mira a los otros no da nada, no tiene capacidad, no tiene condición de nada, no tiene capacidad para dar, solo tiene capacidad para criticar, para juzgar. Mirándolo a Jesús dijo las palabras esas. Si supiera, dice, ¿con quién está conversando? No, dice, este no es profeta. ¿Cuántas veces hemos sido capaces de decir, no, lo que este siervo, esta sierva está diciendo no es palabra de Dios? ¿Cuántas personas vienen a la iglesia a criticar? Por eso se van vacíos y por eso siguen afuera sin vidas cambiadas. Y muchas veces dando mal testimonio. Porque mamá, papá, vas a la iglesia y seguís igual. ¿Qué hay en esa iglesia que no te cambia? ¿Qué hay en el corazón de esa persona que no cambia? Porque María Magdalena no fue mirando a uno y al otro, diciendo yo me voy a justificar mis pecados, quizás mostrándole a Jesucristo que los otros también son pecadores de otra forma. No, ella no fue así. Ella dijo, yo soy pecadora y me voy a ungirlo a Jesucristo. Ella tenía mayor discernimiento, mayor conocimiento, siendo pecadora, que el otro Simón que lo había invitado a comer a Jesucristo. Tenía mayor discernimiento. Tenemos que mirar nuestro interior, queridos hermanos. Porque esos fariseos, hermanos, que muchas veces se dice que tenemos espíritu fariseico porque es el espíritu de mirar siempre a los demás. El fariseo jamás miraba su corazón, jamás miraba. Lucas capítulo 6, versículo 42. Leamos el 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Claro que sí podemos ayudar a un hermano cuando está en pecado. Claro, hermano, claro que sí. Pero primero miremos nuestro corazón para poder tener el valor y la aprobación para ir a decirle al hermano que está en pecado. Claro que sí, hermanos. Pero siempre primero mirando mi condición, cómo estoy yo ante Dios. Fariseos tienen espíritu de murmuración y de contienda. Eso es lo que tienen los fariseos, mirando siempre los defectos de los demás. No son capaces de mirar su corazón. Otros en Lucas capítulo 11, miren, vamos al capítulo 11 de este mismo libro, versículo 14 y 15. Entonces Jesús, echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Sigamos. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Hermanos, en la vida están las personas que se maravillan por las obras que hace Jesucristo, por las cosas que Jesucristo hace a través de sus siervos. Hay gente que se maravilla. Voy a ir a la casa de Dios a maravillarme, porque seguramente Dios va a hacer maravillas. Pero hay otros que van a decir, no,
Por Belcebú lo está haciendo. Miren, lo dijeron de Jesucristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Lo dijeron de Jesucristo, estaban viendo el milagro en sus propios ojos, hermanos. Que hay personas que están viendo los milagros en sus propios ojos, pero tienen un corazón tan fariseo, hermanos, tan de criticar al prójimo, tan de juzgar, tan de contienda, tan de divisiones, corazones tan corruptos, hermanos, que no son capaces de ver los milagros y las grandezas de Dios. Los que critican no son capaces de reconocer cuando Dios está actuando con poder en la vida de alguien sin criticar. No, se ha sanado porque se tenía que sanar. No ha sido porque le han orado. Yo estaba en el secreto orando, se ha sanado por mi oración en secreto. Nada creen. Nada les es suficiente. Nada los alegra. Nada los satisface. Nada los asombra. Dice que la gente se maravilló. Dice ahí, cuando vio que ese mudo empezaba a hablar, se maravillaban. Pero siempre están aquellos, algunos, que decían por Belcebú. Tremendos, hermanos. Lucas capítulo 11, versículo 15, que recién lo hemos leído. Ellos que decían por Belcebú son los que emiten juicios. Había otros, dice el versículo 16, que para tentarle le pedían señal del cielo. El que no mira su corazón no puede conocer el corazón de Dios. El que mira su propio corazón puede conocer el corazón de Dios. Los fariseos se autojustifican diciendo que son buenos, que ayunan, que diezman, que no hacen esto, que no roban, que no matan. Y sí, no lo hacen. Se autojustifican, como el fariseo dijo: Señor, yo no soy como este publicano pecador. Se justifican, se autojustifican. Acusan a otros. ¿Para qué? Para desviar la atención de los demás, para que nadie se dé cuenta de sus propios pecados. Acusan a los demás para que todos vayamos a mirar al acusado. Y para que entonces nadie mire mi pecado. Están distraídos con aquel. Mientras tanto yo sigo haciendo de las mías. Nadie se va a dar cuenta. ¿No es la política de gobierno esa? De distraernos a veces con fútbol, con algún caso que ha sucedido para que nos olvidemos de la corrupción que hay metido entre ellos. Es la táctica del diablo. Es la táctica del diablo para que no veamos que nuestro país se está derrumbando económicamente. Vamos a mandar alguna situación que lo distraiga. Es la táctica, hermanos. Metida en las iglesias también. Y por eso a veces las iglesias no crecen. Porque vienen gente que no quieren ser cambiadas. Vienen gente con la intención de destruir nada más. Porque una persona que ama a Jesucristo, va a venir a la iglesia diciendo: Señor, yo quiero ir a la iglesia porque quiero conocerte más, Señor. Quiero cambiar, Señor. Quiero prepararme, Señor, para irme contigo. El fariseo viene a la iglesia diciendo: vamos a ver con qué me salen ahora. Voy a ir a ver. ¿Qué dicen? ¿Qué predica? Así entran los fariseos a las iglesias para derrumbarlas a la iglesia, para criticar y para decirle: ¿viste lo que dijo la pastora? ¿Viste cómo se vistieron los hijos del pastor? Pobrecitos los pastores, muchas veces tienen hijos rebeldes porque presta tanta atención al rebaño que no tiene tiempo para sus hijos, y sus hijos quieren llamarle la atención a los padres. Y a veces hacen locuras con tal de tener un poquito de amor de sus padres. Conocí yo una hija de pastor que me dijo: tantos años de pastorado de mi padre y no me hago todavía la idea de que mi padre es pastor de tanta gente y que yo soy su hija y que yo necesito de él como padre, no como pastor. Lo necesito como papá. Y aún cuando estoy en la iglesia le tengo que llamar pastor. Y es mi papá.
Nosotros no sabemos lo que pasan los hijos de pastores, muchos. El que quiere irse al cielo, hermanos, viene dispuesto a decir: Señor, tú me vas a dar palabra hoy día. Señor, yo me voy a ir con la porción mía, porque, Señor, en tu casa vamos a recibir de tu Santo Espíritu, Señor. Hermanos queridos, los fariseos acusan a otros para desviar la atención, como hemos dicho, porque no quieren que sus pecados sean sacados a la luz. Quieren que los pecados de los demás sean sacados a la luz, los de ellos nunca. Creen que van a poder vivir toda una vida tapando sus pecados, por generación y generación. No saben que Dios siempre hace fin, y que dice al hipócrita: ahora no vas a ser más hipócrita, pongo fin a tu hipocresía y la voy a poner a la luz de manifiesto. Los legalistas fariseos buscan defectos siempre, juzgan, levantan contienda y provocan divisiones. Lo hicieron con Jesús. ¿Qué hicieron los fariseos con Jesús? Lo asesinaron. Eso quieren hacer los fariseos. Si lo hicieron con Jesús, lo van a hacer con nosotros. Lo estaban haciendo con una persona perfecta, 100%, el Salvador del mundo. Lo asesinaron porque no podían soportar que Él fuera diferente a ellos. ¿Por qué? Porque predicaba a los pecadores. Cosa que los fariseos no hacían. No se sentaban a la mesa de los pecadores. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Dice, vino a buscar y salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. A eso vino Jesucristo, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos queridos, el Señor me hablaba toda la semana y me decía: no descuides tu salvación por los demás. No la descuides. No la descuides, me decía el Señor. Focalízate en tu interior, porque si miras a tu alrededor te vas a perder. Si tratas de entender al ser humano, si tratas de entender a cada hermano de la iglesia, si tratas de entender a cada familiar tuyo, te vas a perder. Porque vas a agarrar amargura en tu alma. Me mostraba el Señor. Vas a agarrar amargura, vas a agarrar enojo en tu alma. Y los amargados no entrarán a mi reino, por más que me hayas amado toda la vida. Por más que me hayas servido toda la vida. Hebreos, y con esto finalizo, hermanos queridos. Capítulo 2. Versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Miren si la salvación no se pierde, hermanos. No vaya a ser que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación es personal. La salvación es personal, queridos hermanos. Y si nosotros no la cuidamos, nos vamos a deslizar y la vamos a perder. Por eso el Señor me decía, focalízate en tu interior. Focalízate, no te desfocalices, me decía el Señor. No te desfocalices, porque vas a encontrar cosas irracionales en la vida. Vas a encontrar que la injusticia no te puede pasar por la mente. No vas a entender a los desagradecidos. No vas a entender a los que te calumnian. No vas a entender a los egoístas. No lo vas a entender. Focalízate en tu interior. Límpiate tu interior. Lávate, purifícate, mantente ahí cuidando tu salvación, porque nadie te la va a cuidar. La salvación es personal, queridos hermanos.
La salvación es personal. Por eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que ver qué hay dentro de nuestro interior. Porque con estar mirando a uno y al otro, pasan los días y perdemos, hermanos. Son restas en nuestras vidas. Restas, hermanos. Restas de galardones que podríamos tener en el cielo. Restas de recompensas, hermanos. Restas de felicidad. Restas de salud. Porque mirando lo que me hace mirando lo que me hace aquello, y mirando nos enfermamos. Y enfermos no podemos servirlo al Señor. Entonces todo va en nuestra contra cuando ponemos la mirada en los demás. Focalízate en tu interior. Prepárate para mi encuentro. Prepárate para mi venida. El esposo con la esposa. Es así, hermanos queridos. Dios lo bendiga. Esta es la palabra que el Señor me dio el martes a las 3:20 de la madrugada. Y me habló a mí en primer lugar, y luego el Señor me dijo, compártelo en la iglesia. Estas son las palabras que el Señor le ha dado. Palabra de Dios. Focalicémonos en nuestro interior. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cuáles son mis errores? ¿Cómo tengo que venir ante la presencia del Señor? ¿Cómo me tengo que ir de esta tierra? Hermanos queridos, si nosotros nos ponemos en la actitud del fariseo, los fariseos tenían vidas morales muy correctas. Conocían la Torá perfectamente. Los mandamientos de Dios los conocían, los practicaban. Pero lo mataron a Jesucristo. Y siempre estuvieron peleando con Jesucristo. Siempre querían buscarle un error a Jesucristo para hacerlos caer. Cuidemos, hermanos, de no tener la actitud fariseica, porque ese no es el camino de la salvación. El camino de la salvación es derramar lágrimas en la presencia. Señor, dijo Esdras, hemos pecado. Señor, toda la nación hemos pecado. No dijo, Señor, me pongo al mal, mira cómo está mi nación, Señor. Corrupta, idólatra, lujuriosa, pecadora. Dijo, Señor, hemos pecado. Cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos diciéndole, Señor, una vez más muéstrame qué hay en mi corazón. Yo le digo, hermanos, no es para orgullo, no, pero toda mi vida lo he servido al Señor. A los 7 años me he convertido al Señor. A los 15 años prácticamente me obligó el siervo de la iglesia. Me dijo, ¿cuándo te vas a bautizar? Desde los 13 años me perseguía para bautizarme. Pero yo tenía la idea de que tenía que ser muy grande. A los 15 años me bauticé. De ahí no paré de servirlo al Señor, hermanos. No paré. Problemas, dificultades, tristezas, angustias, desolaciones, abandono, todo lo que quieran decirle. Con 4 hijos a cuestas, chiquititos, llorando, agarrándome la pollera y no me dejaban dar las lecciones de la escuelita dominical. Lo mismo. Pero si yo me iba en alguno de esos tiempos, no sé si me iba al cielo. Porque yo entendí lo que era la salvación cuando Dios me metió en un desierto. Me quitó todo, hermanos. Me quitó familia, me quitó dinero, me quitó trabajo, me quitó toda distracción. Ahora Nancy, vos y yo. No hubo forma, hermanos. No podemos escapar de la presencia de Dios. Fue hermoso, hermanos. Muerte fue una muerte. Yo me sentía literalmente morir día a día. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Crucificados, hermanos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros estemos mirando a los demás van a vivir en nosotros. Los demás. Pero cuando nosotros miremos nuestro interior, Cristo va a vivir en nosotros. Porque nos vamos a reconciliar todos los días de nuestra vida. Muéstrame hoy, Señor, ¿qué otra cosa oculta hay? ¿Qué otro error oculto hay, Señor? Porque me quiero ir contigo, Señor. No me dejes, Señor. Muéstrame cuál es mi pecado, Señor. Porque por el pecado del otro que me ha dañado, no depende mi salvación. Mi salvación depende de mi interior, de mi corazón, de mi relación con Dios, de mi reconocimiento.
Así que, hermanos, focalicémonos en el publicano y estemos siempre en la presencia del Señor reconociendo nuestros errores. Quizás las personas que nos rodeen nunca cambien. Nunca, hermanos. Lo dejamos para Dios. Porque no podemos nosotros salvarlos a ellos. No podemos, hermanos. Más que orar y clamar y dar buen testimonio. No podemos más. El Espíritu Santo es el que hace el resto. Nosotros nos esforzamos a veces, pasamos toda una vida peleando para que cambien las personas. Y terminamos destruidos, cansados, derrotados, porque las personas, algunas no quieren cambiar. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Reconociéndome, Señor, yo soy pecadora, Señor. Yo, Señor, hice muchas cosas malas, Señor. Revélate, muéstrame, Señor, qué más hay en mi interior. Examíname, Señor, y muéstrame si en mí hay camino de maldad. Quita de mí toda soberbia y todo orgullo, Señor. Líbrame, líbrame. No quiero deslizarme, Señor. De este camino que encontré que se llama Jesucristo, no me muevo. Ilumíname, Jesucristo. Y hermano, yo le aseguro una cosa. Cuando hemos entrado en ese camino, reconocemos nuestros errores. La persona que no cambia es la persona que no ha entrado en el camino de la santificación. La persona que no está en el camino de la santificación no va a reconocer sus propios errores. Sin santidad nadie verá a Dios. Yo cada día tiemblo más de mi situación. Cada día me aflige más. Cada día más le doy el peso que tiene el arrebatamiento. Cada vez le doy más peso a la venida del Señor. Cada vez le doy más peso a lo que significa ser un cristiano. Cada vez me pesa más eso. Porque no es broma. Ser cristiano no es broma. Ser santo como Jesucristo es santo. Y dijo Jesús, sean perfectos como mi Padre lo es. No es un camino barato. Es un camino de crucifixión. Crucifixión es el camino de la santificación. Y vamos a cambiar, hermanos, les aseguro. Cuando entremos en el proceso de la santificación, no vamos a volver a ser nunca más las personas que éramos antes. Vamos a ser personas mansas. Vamos a ser personas humildes. Vamos a ser personas que derramemos lágrimas en la presencia de Dios. Lloraba y se golpeaba el pecho. Hazme digno, Señor. Hazme digno porque soy pecador. Quiero ver esta iglesia llena de gente publicana, hermanos. No me interesan los fariseos. No me interesan. Y si ofrendan, si diezman, no me interesa. Ellos darán cuenta a Dios. No me interesa. La obra lo mismo se lo va a hacer. Lo mismo se lo va a hacer la obra. Me interesa corazones arrepentidos. Porque esa es la iglesia que se va con Cristo. Y Dios me ha dado una tarea. Y es predicarle a las almas para que se vayan con Él. No me voy a pasar toda una vida exigiéndole esto y aquello y aquello. No. Voy a escuchar lo que Dios me dice al oído, a mi espíritu, a mi mente. Y eso le voy a impartir a ustedes. Dios los bendiga, queridos hermanos.